Viernes 23 de marzo del 2018. La luna está nueva y hoy es Toribio, Juan de Oriol y Día Meteorológico Internacional. Por cierto, que el periodista Carlos Alonso se va a dedicar a investigar el asunto de la posverdad, porque hay una información que está apareciendo en los medios de comunicación diciendo que la aparición de mujeres atractivas y con poca ropa como reporteras meteorológicas en televisión se debe al ocultamiento y distracción del televidente con respecto a problemas muy serios que están pasando. Entonces ponen un ejemplo de que cuando reportan el tiempo y la nubosidad, ellos dicen, el que hace la afirmación, de que muchos de los fenómenos que vemos en la atmósfera se deben a bombardeos de gases tóxicos que alguien se dedica desde aviones a lanzar. Inclusive esas estelas que dejan los aviones cuando condensan el aire a mucha altura, cuando usan la Quinta Libertad. ¿Sabe lo que es la Quinta Libertad? No lo había oído por eso. La Quinta Libertad es un tratado internacional que si un avión viaja de Madrid a Cancún, puede pasar por encima de los cielos de muchos países tratando de acortar la ruta, tirar su línea recta. Sí. Lo mismo ocurre cuando tú ves algunos aviones que cruzan de América del Sur a Florida pasando por cielos dominicanos y lo que dejan es una estela. Y eso se llama la Quinta Libertad, el derecho a volar a cierta altura por encima de países sin el debido permiso. Eso cuando los países tienen problemas, lo prohíben. Entonces, esas informaciones meteorológicas que hacen esas muchachas en bikini, se dice que es para ocultar algunos problemas que las grandes potencias hacen. Inclusive muestran aviones con compresores en serie que lanzan gases para contaminar. Sí, que dicen que ese lo dicen el HAARP o chemtrails, se le dicen también, que son de que supuestas sustancias que alteran el balance biológico en los países por donde pasan. Exacto. Y todo eso. Pero yo creo que eso es una teoría de conspiración muy elaborada que quizás para muchos escépticos podría tener algo de verdad, pero sí, pero es que hay el poner una muchacha bonita con buen trasero a presentar unas informaciones meteorológicas tiene quizás un propósito que no sea más allá de cautivar a una audiencia. Lo que pasa es que muchas cosas que se han dicho durante todo el tiempo. Por ejemplo, se dijo una vez que Estados Unidos estaba experimentando en Guatemala algunos antibióticos con la población y en combinación con algunos médicos. Sí. Eso cuando lo dijeron a mí me pareció una exageración y resultó que era verdad y se comprobó que era así. Cuando se habló de que las donaciones de alimentos, sobre todo en la época de la Alianza para el Progreso, a países pobres africanos y a República Dominicana, dizque el producto, básicamente trigo con alguna con algún vitaminado, dizque era para esterilizar a algunas personas. Entonces ya tú no sabes qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Ahora tiran el aire. Mira, ahí está el reportaje. Mira la nalga de la pobre muchacha. No, pero eso es por otra cosa. Sí, pero tú verás lo que sigue ahora. Eso está frisado.
hay otras cosas. Sí, Entonces, más atractivo. Hoy es día de la meteorología. Doctor, mire, eso es con el conocimiento el SIDA se dijo que fue creado en África. No, pero espérese, que suceden cosas que quizás le dan cierta validez a esos argumentos, aunque algunos sean exagerados. Como por ejemplo, mire lo inofensivo que mucha gente consideraba en Facebook contestar una encuesta o poner qué estás pensando, dame tu opinión con respecto a tal tema, y de repente viene y se utiliza para conocer el comportamiento de una población. Lo de ayer. Y cómo reaccionar, y cómo dirigir un mensaje a una población que piensa de una manera determinada para hacer lo que vote por Donald Trump. Pero mira, esta encuesta de hoy es así, eso posiblemente está bien. ¿Qué dice? Dice, la mayoría cree que ahora hay menos pobres. Yo, que me precio de que conozco mi país, ¿qué dominicano te dice a ti que la cosa está buena? No, ninguno. Si tú le preguntas a una persona, dice, aquí hay menos pobres, no, tú estás loco, aquí hay más pobres, no, mire, yo estoy desbaratado. Mire, yo recuerdo una de las primeras rendiciones de cuenta de Leonel Fernández en su primer periodo de gobierno, donde él ponía dos indicadores de lo que era cambio en el estilo de vida de lo que era considerado un pobre hasta ese momento. Decía, el aumento en el uso de la lavadora, y el aumento en la importación e ingesta de vino. Y sí, son dos indicadores válidos, pero hay que entender que la cifra, hay un parámetro internacional de medición de lo que es la pobreza, que simplemente te determina si una persona gana más del equivalente en dólares a tal cantidad de dinero y tiene tal o cuales cosas, o tiene acceso a tales o cuales servicios, o no tiene un piso de tierra, ya es una gente que se considera que sobrepasa el umbral de la pobreza. Entonces, hay gente que quizás haya mejorado sus condiciones de vida, no del todo, pero cae dentro del parámetro superior a la pobreza extrema. Ayer Obras Públicas habló de la construcción, ¿no? De la ejecución de un plan para hacer 100,000 pisos de cemento. Y yo vi la información, y tú sabes lo que yo pienso, posiblemente ya en República Dominicana no haya 100,000 casas, 100,000 que tengan piso de tierra. Se me ocurre. Yo que viví gran parte de mi vida en el sur, te digo que la casa de Tejemaní, el techo de yagua y de cana, y el piso de tierra, la cocina con el fogón de lodo hecho de cosas, de lodo, de barro, en el patio. Eso todavía existe, pero no en tanta cantidad como antes. No. Tú oyes. Y la prueba es que tú en esos ranchos ves una parabolita. Sí, porque tienen, porque el sistema de comunicación. Una parabolita. Ok. Es decir, que ya no es lo mismo. Sigo. Un día como hoy nacieron Juan Francisco Guzmán Durán y Sandra Mella. Son empleados de L&R Comercial. Denisher Brito, mercadólogo y bailarín, pero además el máster de aquí. El bailarín. Tenemos un mercadólogo y bailarín. Ojalá que no le coja. ¿Dónde está Denisher? Con bailar. Sí. 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 Aida Josefa Ureña. Parece que eso no es suficiente para sostenerse. Hay que ser máster. Aida Josefa Ureña García. La gente no va a ver al otro bailando a cada rato. Propietaria de farmacia. Berenice Silva Montaz, estudiante. Samuel Benzán. Cecilio Antigua y Aquino. Pelagio Victoria. Víctor García, mejor conocido como Víctor Casa. ¿Usted sabe por qué le dicen Víctor Casa? Bueno, debe estar vendiendo casa. No, señor. Ocupa casa. Experto en ocupación de tierra. Bueno, porque aquí hay también Leonel Receta. Sí, y Víctor Casa. Casa. Y hay un señor llamado Moisés también, que lleva a la tierra prometida. Sí, es cierto. Marisela Oviedo. Ayerín Pellerano Garrido, Bienvenido Casado, Juan Castellanos, empresario agrónomo, de las primeras personas que trabajaron aquí con vitroplantas.
Anatoli Peralta, ese debe ser hijo de Antoliano Peralta Romero. Anatoli Peralta Santana. María Alejandra Astut Tueni, esa hija de Federico Astut y de Emily Tueni. Emily Tueni. Y un día como hoy nacieron Ramiro Matos González, mi amigo el general, el secretario de las Fuerzas Armadas, escultor, escritor, y su nieta Camila Mariana de Sena. Camila debe estar cumpliendo como 16, 18 años ya. Dice el papá que no, que ya anda por los 21. Camila, un abrazo. Y al general Ramiro Matos, que estuvo en Taiwán con un homólogo de hace, que cumplió 100 años, Ramiro debe estar picándole a los 95. Sí. Se reunieron allá 3 exministros de las Fuerzas Armadas. Soto Jiménez, Ramiro y algo chino que cumple 100 años. Sí, 100 años. Bien. Señores, mi compañero de estudios y amigo cumpleaños hoy, el arquitecto Eduardo Selman y Hasbún, hijo de Bartolo I, hermano de Chichi. Ajá. Eduardito es secretario de Estado sin cartera y fue de los primeros profesionales que se sumó a las huestes de Bosch cuando hizo su partido de la Liberación Nacional. Salud y larga vida. No está aquí, está en Europa Eduardo hoy, pero aún así le deseamos lo mejor. Bien, señores, eso tenemos y tenemos muchas cosas más. Ayer tuvimos la oportunidad de encontrar en el desayuno un amigo de muchos años que teníamos mucho tiempo que no lo veíamos. Y se nos ocurre que personas como esta, quizás un día que uno tenga espacios televisivos, se pueda hacer algo que diga, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí. Porque sabemos que están vivos, pero ¿dónde están y qué hacen? Personas que en un momento fueron poder o personas muy relevantes aquí. Ayer encontré a Fausto Sicar Moya. Fue senador de la República y fue diplomático mucho tiempo. Y me encontré también, o me encuentro regularmente, con Elba Franco. Yo le digo a ella de broma, de las mujeres de Balaguer, de las mujeres del gobierno de Balaguer. Y el gobierno de Balaguer tuvo muchas mujeres y yo creo que uno tiene que reflexionar sobre ese tema. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Semiramis Olivo de Pichardo. Fue procuradora general de la República, una santiaguera que él trajo y la puso ahí. Y esa viga. Elba Franco, Josefina Juan Viuna Pichardo. ¿Tú conoces a Josefina Juan Viuna Pichardo? Que fue fiscal. Sí, pero ella es la mamá de un abogado brillante que hace casos interesantes que tiene. Ella es de los chinos, es casada con un hermano del Chino Pichardo. Y doña Josefina está tragando un cable. bueno, porque muchas de ellas no solamente se tragan cables, sino que también no tuvieron ningún beneficio. No, pero lo de doña Josefina es que salió del gobierno con una guagua arriba. ¿Tú no recuerdas el día que llegó el Papa al país? Para la inauguración del Faro. Sí. Le dieron un trancazo con una guagua y la sacaron de la jugada para siempre. Y el muchacho estudió en Francia muy bien, se formó muy bien. Pero cometió el error de llegar en un momento que había muchos repudios y muchas cosas y meterse en política por ahí. Bueno. Y le han hecho la vida imposible. Con respecto a eso, yo ¿cómo dice? Extiendo el pensamiento y digo que nosotros tenemos que revisar algunas cosas. Y es
que hice una lista de pensamientos que uno tiene, a veces medio alitraneado. Por ejemplo, se dice que tú no debes hablar mal de los muertos. Que no se debe hablar mal de los muertos. De uno que no puede defenderse. Sí, porque en los discursos de despedida o panegíricos que le hacen a los muertos, siempre resaltan sus virtudes. Buen padre, buen hijo, buen hermano. Y hasta que una señora dijo, mío, ¿de quién es que están hablando? ¿De quién es que están hablando? Y él era todo eso. Y él era todo eso, no. Ese no era tu papá. Entonces, se dice que no se debe hablar yo mal. pensé que era la señora de la caja. Perdóname. Yo pensé que era la señora de la caja la que vi. Esa no soy yo. Esa no es, sí. ¿Y de quién es que están hablando? Buen esposo. Eso que está ahí, tú estás loco. Sí. Es como una que nos dijo Machi a mí, que salí de esto ya. Ya salí de esto. Y otra salí de esto. y otra que yo lo enterré. Otra que yo lo enterré. No, ay, no, doctor. Ay, una vez yo tuve que ir a una vez yo estaba incidentalmente en una misa de 9 días de una persona que era de una persona que se había suicidado. Ajá. Y dice, y el cura, porque está dentro del protocolo, dice, bueno, y esperamos que Dios lo tenga en buen lugar. Y entre el público apareció gente que decía, bueno. Un bueno de esto. No, porque se dice que el que se quita la vida no va al cielo. No va, decían, eso se modificó. Sí, ¿Qué se modificó? Sí, pero se modificó. La iglesia normalmente modificó esa teoría, que no le daban sepultura cristiana porque se suponía que se iba, pero porque disponía de algo que es Dios que dispone. Pero resulta que Dios también dispone de la mente y hay mentes que se enferman. Y hay situaciones que el suicidio no es consciente. Es un acto, digo, eso es lo que dicen los teólogos. Que dicen los teólogos. ¿Qué tú decías? no, que antes le negaban hasta la extrema unción. La extrema unción y los ritos normales Sí, de la las iglesia. misas y entre ellos las cosas. misas. Sí, Sí. Pero eso igual que la ceniza, la cremación no la permitían, la permiten, porque el polvo eres y en polvo te convertirás. claro. Además, hay gente que cuando se crema le quitan un poco de trabajo al diablo. Ay, Dios mío. Ay, doctor. Ya llegan Ese precocidos. está agrio hoy, doctor. Hay personas que llegan precocidos. No, también como se dice, que en la segunda venida de Cristo habrá resurrección para los que hayan muerto en su... Tú sabes que reconociéndolo, ese tema se le pone más difícil. De la cremación son temas que la gente no trata. Pero el otro día vino un muchacho de San Cristóbal que trabajó mucho en un sitio que se crema a las personas. Él me estaba explicando que los huesos largos a veces no se queman y que ellos lo metían en una batidora Ay, Dios mío. para convertirlo en polvo. Además, Polvo eres y en polvo se convertirás. Sí. No dice el entonces, método. me decía que la totalidad de un cuerpo, aunque sea cremado, no cabe en una urnita de esa y que lo que le dan a la familia es un poquito. Un resumen. Y que lo que le dan es un poquito, una muestra gratis. ¿Verdad? Ningún pariente. No Mire, comerciable. el sitio donde se pone la ceniza, por lo menos en el cementerio privado donde yo vi que lo tenían, se llama columbario. Sí. Pero uno ve realmente para lo que es una persona en vida y las dimensiones que ocupa, yo creo que el deshidratado cabe en el espacio tan pequeñito que le ponen. Yo creo que eso se justifica un poquito. Además que dice que hay partes del cuerpo que no se queman, que son más difíciles. Bueno, otra de las cosas que uno piensa es... Ese no fue el amigo suyo que que no le dijo todos. que al que creman le hace como una pizza que lo entra. Doctor? Perdón. Que al crematorio se entra como si fuera haciendo una pizza. Así mismito, pero sin la caja. Ajá. De todas formas, yo te digo que no se debe hablar más de los muertos, que no todos los victoriosos y la gente que... ¿Y la caja de muertos del que creman se recicla? Yo no le he dado seguimiento. Al único que le he dado seguimiento es a la que se roban del cementerio,
que hay funerarias que la compran. Yo, que está aquí, vio una vez un entierro en un batey, donde la misma caja se usaba en todos los entierros. Ah, sí. Sí. Era descartado. Pero la lavaban. Sí. El No, muerto Pero ahí se le pega algo al muerto el siguiente. muerto no siente. Ay, La esterilizaban. qué tema. Bien, señores, dice, no todas las victorias son tan victorias como uno se piensa, ni no todas las víctimas. Bueno, hay un sitio que se llama La Victoria, que está lleno de derrotados. No, pero yo digo, no, que no está todas- lleno de pues derrotados. quiero decir que no todas esas víctimas y exitosos, ni son tan víctimas, ni son tan... Todo el mundo tiene su, ¿verdad? No todo el mundo tiene su cosita, ¿verdad? Su Sí. todas las monedas tienen dos caras. Muchas víctimas tienen algo que aclarar también. Muchas víctimas tienen algo que aclarar. Y los pleitos y diferencias, hay gente que se lo lleva hasta la tumba, que no negocian aquí en el mundo de los vivos. De todas formas, nosotros... Ni en las próximas reencarnaciones. 7, ¿verdad? Sí. Ni en las próximas 7. Pero, cayendo en eso, ¿de qué viene eso? Estaba pensando en las mujeres esas que siendo un gobierno corrupto, como el de Balaguer, tú no consigues mujeres que pertenecieran a los 30, a los 300 millonarios, funcionarios. No la consigue. Mira lo que estaba diciendo Josefina. Y como ella es lo mismo. Doctor, es lo que yo digo. Usted, hay que estudiar también, entre las cosas que usted dice, el caso de la persona que después que salió del Estado se puso a trabajar, o que quizás, aún desempeñando una función pública, mantenía lo que era una estructura productiva propia. Y en el caso de la gente que tuvo en los gobiernos de Balaguer, usted ve mucha gente que tienen un trabajo, es decir, ya salieron del gobierno, tienen un trabajo en el sector privado, Mira, no viven de una renta que ganaron en un gobierno anterior. No es tan rápido, mira. No Dice alguien... No santifique el pasado con tanta generosidad. Pero yo por la apariencia. No. Podemos acabar con el gobierno, pero te quiero decir una cosa. Decía alguien, no todo el dinero de la política se usa en la política. Es decir, dice alguien que todos los candidatos presidenciales que participan en unas elecciones, ganen o pierdan, terminan ricos. Eso es para comenzar, ¿eh? Dicen, yo no lo sé. Otros dicen que generalmente el que trabaja en el gobierno y acumula algún tipo de riqueza, cuando termina, no se acostumbra a ingresar al sistema comercial de poner un negocio, producir. No pasa por su mente eso. Y le pasa dos cosas. Si tienen cuarto, viven de eso, y si no tienen cuarto, caen a veces en la miseria. Tú sabes la cantidad de personas que se acercan y dicen, tú no tienes a alguien que me pueda conseguir, que me valide en mi pensión, que me mejore en mi pensión, o que me consigan un trabajo. Personas que tú dices, pero ¿y cómo es posible que esta persona? Bueno, él mencionó a alguien que fue fiscal de la capital y esposa de una de las personas cuñada de uno de los miembros del gobierno de Balaguer que más se combatió aquí en los 12 años, que fue Sócrates Pichardo. Entonces, no es todo como uno lo ve. Hay muchas cosas que son diferentes. El caso, por ejemplo, de un sector de las izquierdas. A mí me consta que una izquierda que siempre trabajó, antes, durante y después de eso, trabajó y separaba su actividad política de su actividad productiva. Pero hay personas que tú lo sientes y el hijo le dice, papá, ven acá, ¿y de qué nosotros hemos vivido? Y no le pueden decir a sus hijos de qué han vivido. No pueden explicarle. Óyeme bien. Y lo raro es que pudieron haberse enganchado en un partido, como lo hicieron algunos con Peña Gómez, que se hicieron PRDistas y lograron escalas, ser diputados y senadores, o con el PLD, que se buscaron a Juan Boy y se metieron ahí. Sí. Pero hay un sector que no te puede decir de qué vivieron. Nunca. A veces estaban en la UAS
a veces trabajaban en una ONG, ¿verdad? Otros tenían unas relaciones rarísimas con países que tenían ayuda internacional, que pro chino, que pro Cuba, que pro... por ejemplo, yo tengo 5 amigos que educaron sus hijos en Cuba. Lo hicieron profesionales en Cuba. Y ellos iban regularmente a verlo. Otro de China. Yo nunca me imaginé el problema de China. Y creo que hubo gente que dice, ese es de Corea. Yo no sé ni a qué Corea, pero hay gente que fueron a Corea. Y eran de ONG. Entonces, ese es un buen trabajo. ¿De qué tú vives? ¿De qué tú has vivido? Porque nunca en su vida trabajaron. Oye, nunca en su vida trabajaron. Se dividían en vagos y tajalanes. Dios mío. Sí. En vagos y tajalanes. Bien, tenemos aquí que darle las gracias a un amigo de toda la vida de José Israel Cuello y Hernández, periodista. Aquí está el libro Palestina, estudio de un diferendo milenario. De Ubi Rivas. Ubi Rivas tiene su libro en todas las librerías, sobre todo en Centro Cuesta del Libro, y nosotros exhortamos a la colonia árabe, que tiene más de 125,000 miembros activos que no hablan árabe y que no han podido enterarse de los conflictos de sus ancestros, que no he visto el libro, me llegó ahora, y ojalá que tenga el tema de los israelitas y los ismaelitas, que ahí es que comienza el problema. Ahí fue que comenzó el problema. De manera que gracias a Ubi y a la descendencia árabe que se busque este libro, porque ahí le pueden dar algunas explicaciones. Quiero también felicitar y hacerle un reconocimiento a 2 sectores de la prensa, que son los humoristas políticos dominicanos y los caricaturistas. Mira, nosotros hemos tenido siempre, desde que mataron a Trujillo, porque antes no se usaba eso, ¿verdad? Un Miche Medina, David Morales, y ahora tuvimos a Harold hasta hace poco. Harold Priego. Y Mercader, que es una estrella, ¿verdad? Cuando tú ves también comedias políticas, sobre todo con la vieja guardia de Cuquín Victoria y Boruga y Freddy, porque tenían talento político además del humor. Claro. Entonces, esas personas no quiero que se nos olviden hacerle un reconocimiento. Vamos a decirles que ¿tú recuerdas una reunión que tuvo Danilo Medina con los 8 jinetes de Danilo? Una reunión que algunos se empeñan en negar que pasó. El que Amarante hizo. O que ahí. algunos no quieren admitir que sucedió. Dicen que fueron 8, otros dicen que fueron 9. Pero no se ha podido conseguir cuál fue el tema. No se pudo conseguir fue el tema. Parece que el tema fue: arranquen si pueden, que el que gane yo lo apoyo. Lo que no pudimos averiguar fue si les dijo tienen que renunciar. Así es que vamos a darle seguimiento a eso. La otro tema fue, ustedes se dieron cuenta que el fallo del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, tuvo más resonancia que... ¿Cuál de ellos? El de Miguelito, el que le negó el que anuló la convención. Tribunal Superior Electoral. Tuvo más resonancia que la convención del PRM. Oye, pero Miguelito va a tener que hacer una campaña de relaciones públicas. El PRD como tal, es decir, PRM y PRD,
es una maquinaria trituradora, peor que la de los huesitos esos de la Sí, funeraria. de la funeraria. Oye, me han agarrado a Miguel. Y Miguel es la persona más antipopular que hay aquí. Ay, Dios. Y han trasladado el problema de él al nacional. Pero, doctor, ¿a quién fue que él traicionó? Yo no sé porque todo lo que lo acusaron a él, de lo que lo acusaron a él, lo están haciendo esto, ¿verdad? Y mira, Miguel ha sido buen ministro, mira, fue buen director de la CAS, fue buen ministro de Obras Públicas y fue buen presidente del PRD que lo organizó cuando Hipólito lo dejó suelto en banda. Le hicieron, solamente no sacó un senador cuando sacó 43% en las elecciones, 43% de las votaciones y no pudo sacar un senador. Se propusieron hacerle eso. Le ganaron una convención con 200,000 miembros del PLD. Entonces el malo es él. Pero él se ha dejado golpear, problema de él. Y es un buen canciller, Sí. Es un buen canciller. De manera que esto a quien tiene que molestarle es a Miguel. Eso es lo que vamos a hacer una pausa. Mira, ya Juan Maribral no es comunista. Hace mucho. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas del cuento? Una vez Maribral vino aquí y migración, DNI lo paró en el aeropuerto y lo devolvía. Y entonces Barón Suero Cedeño llamó a Jorge Blanco y le dijo, mira que hay un problema, el DNI está devolviendo a Juan Maribral. Dice, no, yo voy a llamar ahora al general del DNI para decirle que ya Juan Maribral no es comunista, que lo deje entrar. El cuento es, porque ya República Dominicana no violador de derechos humanos a partir de ayer. Nos descargaron de eso. Nos sacaron de una lista negra más, doctor. Con respecto a la Cámara de Cuentas, yo quiero decir... Exactamente. Sigue. Ese es el tema. La Cámara de Cuentas, el PLD no puede darse el lujo por segunda vez de someter a juicio político y hacerle lo que le hicieron al grupo de Terrero, aunque haya violado y haya sido la misma situación. No, pero lo que el PLD lo que está obligado es a extender la medida a todos los departamentos de la administración pública, todos los departamentos autónomos o no, que son violadores de la Constitución. Cualquier secretario de Estado de quinta clase, porque hay muchos niveles, aquí se pone un sueldo de $1,000,000 casi, mensual. Entonces, señor, no es posible. La Constitución establece que usted no puede elevar el sueldo de su propio nivel, establecer el sueldo de su propio nivel en su mandato. Usted lo puede establecer del nivel que le dé la gana para su sucesor, pero para usted no. La Constitución que votaron los PLDistas y ellos mismos se burlan de ella. No hay ya un ministerio con salarios antiguos. No hay uno. No digo que no se mejore el salario, porque los salarios se van quedando atrás, pero hay que mejorárselo a todo el mundo. Si lo mejoramos con la velocidad que los ministros y los directores generales y los superintendentes, ahí es donde la cosa es dura, en los organismos reguladores, ahí no hay regla para nadie. Ahí es. O sea, el concepto de algunos sitios es que tú no puedes regular a nadie que gane menos sueldo que tú. Entonces el que regula la electricidad, por ejemplo, ¿cómo se maneja con unos grupos que les regalaron 800 millones de máquinas para que pasen a ser electricistas? Eso también que tú estás diciendo se da con algunos departamentos del Estado. Tú sabes que aquí el secretario de Interior es el jefe de la policía. Siempre. Técnicamente. ¿Tú sabías que el ministro de Hacienda es el jefe de Impuestos Internos y de Aduana? Siempre. Pero eso bueno, pero siempre despacha con el presidente. Sí. Eso es de tiempo inmemorial. Y el pretexto de que si no le aumentan van a robar. Eso, ¿qué es lo que dicen algunos? No, para no robar, roban.
José, Porque ponerte un sueldo, $1.000.000 es robar. José, Kuczynski, Toledo, Alan, Fujimori, Ollanta Humala, 5 presidentes corridos han tenido problemas en el Perú. ¿Qué pasó? En Perú, Sí, una renovación de la carrera, de la vida política. Sencillamente. El último criollo que gobernó ese país fue, en el sentido estricto de la palabra criollo, el encaste de Toledo. De españoles, no, que Toledo es un indio. El último criollo que ahí fue Alan García, hace mucho tiempo ya. sí. Y después se renovó la presencia, no con un indio, sino con un japonés. Ahí fue que comenzó a renovar la cosa. Y ahora un polaco. Le dicen el yanqui. Hay que ellos buscan extranjeros. ¿sí? No, es que la sociedad cambió. Yo creo que Ollanta Humala era un indio. Sí, la sociedad cambió. Eso se acabó. Porque los criollos fueron los que hicieron la independencia. Ante la ausencia de España, que en ese momento estaba dominada por los Bonaparte, ellos se proclamaron dueños de estos territorios. Bien, señores, en esta Semana Santa, los habitantes de Herrera y la provincia de Santo Domingo no tienen problemas de consultas médicas entre 8 y 5 de la tarde, todos los días. Es decir, que el que dice, no, yo voy después de Semana Santa, no tienen que dejarlo para después de Semana Santa, porque todos los días en Salud Siglo XXI tienen de 8 a 5 un médico en consulta. Qué bien, qué bueno. ¿Verdad? Claro. Bien. Las Palmas, esquina Isabel Aguiar. Ahí está, Salud Siglo XXI. Bien. Bien. Adelante, Carlos. Bien, también ahí en Herrera va a haber un evento en el día de hoy que es un evento de la Fundación para la Prevención y Salud Bucal de los Niños y la Comisión de Reordenamiento de Herrera. Con motivo del Día del Agua, van a celebrar en el Parque del Residencial Anaconda en Herrera de 8 a 11:30 de la mañana un ciclo de charlas en distribución de impresos sobre la cultura del agua, a cargo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y Gestión de Riesgos y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura. Parque de Anaconda en Herrera. Hacemos un llamado a las autoridades de jurisdicción inmobiliaria y a las benditas altas cortes que aquí se han inventado para decir que cómo es posible que los procesos inmobiliarios nunca se terminen. Hay casos, pero solo nos vamos a referir a uno de 20 años en diferentes estamentos judiciales, incluyendo la Suprema y el Tribunal Constitucional. 20 años. Eso es gardeliano. Perdóneme. Eso es gardeliano. 20 años no es nada. 20 años, sí, gardeliano. Sí. El caso en el que el abogado del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria de Santiago, al cual se le ha solicitado desde finales de año pasado el auxilio de fuerza pública para proceder en desalojo de intrusos y ocupantes ilegales de un inmueble que estuvo en litigio más de 20 años. Pero nadie se da por aludido, nadie, es un arte que hay de evadir el bulto. Todo el mundo, yo no sé lo que pasó con el médico allá. Yo no sé, eso no sé, es un problema. Lo último que me dijo alguien es que tiene un mal abogado. Eso fue lo que dijo una autoridad. Me dijo, es lo que está el más defendido. Si tú lo quieres ayudar, digo, no lo quiero ayudar, es un problema social. Y aquí se han hecho tratados ya en los medios sobre el, ¿cómo se llama? El linchamiento. El linchamiento. Bien. Vamos a entonces. Pero es un problema al que le invaden un terreno, a veces por muchísimas cuestiones, hasta por política y todo eso, dejan, se rehúsan a intervenir las autoridades. Lo que pasa es que aquí hay defensores de esas situaciones, que debe ser así porque la ley es que debe imperar, pero cuando les roban una cosa, dice, a ese hay que matarlo porque me atracó. Cuando es a ti, hay que matarlo. Es como los que defienden cosas ahora
Mire, el terreno. Espérate, ¿qué es lo cual la lema de la Marcha Verde? El control de la impunidad. Corrupción. Bueno, pero ellos no pueden explicar. No pueden explicar de qué han vivido la vida entera. Muchos de ellos no te pueden decir eso. Entonces tú dices, es que todo es un tollo, todo es un tollo. Pero no me voy a meter en ese lío. Está bien, ok, bueno.